Bueno, sesión de control al gobierno hoy sin Sánchez, que lo tenemos por Nueva York, y bueno, persiguiendo los casos de su mujer, de su hermano y por supuesto la incógnita de si al final Junts, el partido de Puigdemont, va a apoyarle o no en esos presupuestos generales del Estado que se empeña en presentar. Ya veremos a ver en qué condiciones y si eso le cuesta nuevas concesiones impresentables, pero concesiones al fin y al cabo a Puigdemont, que sigue esperándole en Waterloo para que lo vea. Ahora vamos a ver la portada de ABC, que es muy significativa en ese sentido. Pero antes cuéntanos, María Alonso. Bueno, tensa sesión de control, esta vez a cuenta de las presiones de Junts al Gobierno. El Gobierno ya ha puesto en marcha un plan B para sacar adelante los presupuestos como sea, a cualquier precio. Junts quiere más y el Ejecutivo parece que se lo va a dar, pero los otros socios, los de Esquerra, se rebelan. Pedro Sánchez parece que está dispuesto a todo, a seguir cediendo con tal de sacar adelante, bueno, el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado. Desde Junts son muy claros, ellos no van a dar ningún apoyo a cambio de nada. Des de Junts no hem donat ni donarem mai suport a canvi de res. I sembla, ja ho veurem, que després de gairebé un any es comença a entendre. Y un miércoles más, bronca sesión de control en el Congreso, esta vez, por cierto, sin presencia del presidente Sánchez, que está de gira en Estados Unidos. Y allí, por cierto, en la Asamblea de las Naciones Unidas ha presentado ese plan de regeneración democrática, ese plan para luchar contra lo que él llama pseudomedios, bulos y máquina del fango. Y en ausencia de Sánchez ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la que ha protagonizado un tenso cara a cara con la oposición. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno de la parálisis legislativa, pero Montero dice que todas las leyes salen adelante. Si a un gobierno le quitas la mayoría parlamentaria, la capacidad para aprobar leyes en esta Cámara, la posibilidad de aprobar un presupuesto, y usted es la ministra de Hacienda que tiene esa obligación constitucional. Si le quitas la honradez para mantenerse limpio de corrupción, ¿qué es lo que queda? Pues queda un gobierno paralizado, rodeado por los escándalos, sin rumbo ni futuro. Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. 17 leyes. 17 leyes dice que ha aprobado esa Cámara María Jesús Montero, la vicepresidenta de Gobierno. A eso le ha respondido Borja Semper, que tira de ironía. Este gobierno aprueba todas las leyes, señora vicepresidenta, y por eso 4 veces le han rechazado el techo de gasto. Esto es como decir que Pedro Sánchez no miente, sino cambia de opinión. Es lo mismo. Es que se les nota mucho, señor Semper. Es que ustedes, para poder mantener al señor Feijóo, tienen que estar todo el día intentando trasladar al interior de su partido que las elecciones se pueden convocar a la vuelta de la esquina. Y ese es el problema del Partido Popular. Ustedes no son un gobierno. Ustedes efectivamente son una trinchera. Ustedes ni saben ni quieren gobernar. Ustedes solo quieren estar en el poder. Y el juez Juan Carlos Peinado también se cuela en la sesión de control en la Cámara Baja. Escuchen la pregunta que le lanza la diputada Cayetana Álvarez de Toledo al ministro de Justicia, que irrita tanto a Félix Bolaños. Acosar al juez que investiga a la mujer del presidente forma parte de su plan de acción, o más bien contra la democracia. Se pueden presentar recursos ante los tribunales como permite nuestro sistema judicial, y también se puede discrepar de ellas en el ejercicio de la libertad de expresión con respeto y con argumentos. Por cierto, respeto y argumentos que no utilizan ustedes en su oposición a este gobierno. Bueno, eso es lo que acaba de decir esta sesión de control al gobierno. Voy a saludar a Teodoro León Gros, periodista y escritor, y ha escrito recientemente en ABC un artículo titulado Sanchismo Terminal. A ver si ahora nos aclara lo de sanchismo terminal, porque tú no estás muy de acuerdo, ¿no?, con esto de que signifique que ya se acaba el sanchismo, ¿no? Yo he leído el artículo de Teodoro y él también subraya que la agonía puede ser muy larga. Puede ser larga. Oye, Teodoro, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Mira, a ver qué opinas, porque mira, precisamente ABC, tengo la portada que me ha facilitado ya Ignacio de mañana. Fíjate la portada. El ultimátum de Puigdemont y al enviado de la Moncloa, el enviado que, bueno,
le llaman ya el correvidile oficial de Sánchez, Santos Cerdán, ¿no? Que se va a ver a Suiza, o no sé, creo que fue a Suiza, ¿no? A ver a Puigdemont. Dice lo que le dijo Puigdemont a Santos Cerdán. Ahí tenemos ya la portada. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo a pedírmelos. O sea, ya le exige a Sánchez que tiene que rebajarse a ir a Bruselas para entrevistarse con él. El expresidente catalán advierte también de que puede revelar las actas de la reunión en Suiza. Contar lo que al parecer no conocemos todos los españoles, a tenor de lo que viene a sugerir. Amenaza con no prestar más sus votos al PSOE, o sea, por no apoyar más al gobierno y al PSOE, y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza para ver si puede seguir o no Sánchez en la Moncloa. Eso significaría que, claro, caería porque ellos probablemente, los diputados de Puigdemont, pues votarían en contra de la moción de confianza a Sánchez, ¿no? Y lamenta que ni tiene la amnistía y ya acumula 3 derrotas. Concretamente, ha perdido la Generalitat, ha perdido la alcaldía de Barcelona y también la Diputación de Barcelona. Bueno, con esto, ¿qué ves tú? ¿Qué panorama puede verse o vislumbrarse a partir de ahora? Bueno, no es un panorama fácil. Yo creo que, en fin, es un hecho que aunque el gobierno del Partido Socialista y Sumar decidió situar a Junts dentro de lo que llamaron la mayoría progresista, esto siempre fue una farsa. Evidentemente, Puigdemont nunca formó parte de la mayoría progresista, sí formó parte de la mayoría de la investidura y lo fue a un precio muy alto, al precio de la amnistía. Pero a partir de ahí, bueno, yo creo que hay un punto clave que es el momento en que en el mes de agosto Salvador Illa es investido con los votos de Esquerra, ¿no? A partir de ahí, Junts pasa, digamos, a formar parte, en lugar de estar dentro de esa mayoría progresista o de esa mayoría de la legislatura, pasa a estar enfrente. Yo creo que Puigdemont no va a encontrar una situación mejor que la que tiene. Creo que lo he defendido en otras ocasiones y sigo creyendo que es así. Es decir, es muy difícil que Junts se pueda encontrar con un escenario en el que tenga al gobierno de Madrid mendicando sus votos, dispuesto incluso a la escenificación humillante de tener que salir al extranjero a negociar con él los intereses básicos del Estado. De modo que Puigdemont está muy cómodo. Bueno, las ironías de todo esto, de lo que acabas de ver en la portada del ABC de mañana, que evidentemente es cita obligada al periódico, hay que leerlo mañana con mucho detenimiento, pero evidentemente pues es una ironía, Antonio. Tenemos a Puigdemont dándonos lecciones democráticas básicas. Claro que Sánchez debería de someterse a una moción de confianza después de lo sucedido con el techo de gasto. Esa sería una solución básica. Pero aquí estamos en ese elástico al que Junts va a someter al gobierno, porque Junts no quiere tampoco esa moción de confianza. Junts lo que quiere es tener humillado al gobierno central, lo quiere tener negociando, quiere que le hagan concesiones, hacer posible irracionales que demuestren hasta qué punto esa humillación se pone en práctica. Y poco más. O sea que yo creo que efectivamente el sanchismo terminal, es obvio que es terminal, si quieren lo comentamos en muchos aspectos, pero yo creo que es un sanchismo terminal que todavía nos queda mucho tiempo por verle ahí. O sea que es un sanchismo terminal, pero que de largo alcance y de plazo todavía muy dilatado. Antes de que me comente algún aspecto de ese sanchismo terminal, a mí de esas palabras que supuestamente o que seguramente le transmite Puigdemont a Santos Cerdán, el hecho de que le diga, si quiere que yo siga apoyando al PSOE en el Parlamento y al Gobierno, tiene que venir Sánchez a pedírmelo aquí, personalmente a Waterloo. Bueno, aquí a Waterloo o a Bruselas en cualquier caso, a reunirse con él fuera de España. ¿Tú no ves a Sánchez, plegándose a esa exigencia y ir de hinojos a Suiza o a Bruselas o donde haga falta para decirle, Puchi, aquí me tienes, para que usted diga, pero yo, si usted me garantiza 3 años más en la Moncloa, lo que me pida, vamos? No creo que lo veamos, pero también te tengo que decir que si no lo vemos no vale. Si no lo vemos no vale. Lo que quiere es la foto, no lo olvides. Sí, pero en fin, tengo que decir que yo
no creía que veríamos cosas que hemos visto, muchas de las cosas que hemos visto el último año, con lo cual no creerlo, en fin, solo demuestra que mantengo mi ingenuidad todavía un tanto viva, pero, en fin, me cuesta creer en la imagen de Pedro Sánchez en Bruselas rindiéndole pleitesía a Puigdemont. Pero que vamos a ver cosas extraordinarias, de eso estoy completamente seguro. Empezando por la propia negociación del techo de gasto, donde el gobierno consideraba que el 0,1 era el límite de endeudamiento para las comunidades autónomas y Junts lo cifra en el 0,8. Es decir, es una diferencia extraordinaria, evidentemente lejísimos de la línea roja que había marcado el Ministerio de Hacienda. Yo creo que vamos a ver ahí un salto importante. Hemos visto las dos comisiones parlamentarias que se van a activar. Una de ellas, y vamos a ver, va a ser muy sonrojante, vamos a ver el lawfare escenificado de manera muy descarnada. En fin, vamos a ver... Además de esto, vamos a ver probablemente desclasificar documentos del CNI a petición de un prófugo de la justicia, un tipo huido de la justicia que le exige al Centro Nacional de Inteligencia que le presente papeles. En fin, esto es que cuando lo analizas con cierta frialdad y cierta distancia, pues es difícil dar crédito. Con lo cual, visto lo visto, pues lo podemos creer todo. A mí me sigue costando pensar en esa imagen, pero... de verdad, hace relativamente poco tiempo oíamos a Pedro Sánchez decir: traeré a Puigdemont a España detenido, y lo que hemos visto este año es que han permitido que Puigdemont se vaya de España sin ser detenido. Claro, todo eso formaría parte de ese sanchismo terminal al que tú te refieres en el artículo, ¿verdad? Todo eso formaría parte, esos episodios estarían ahí, bueno, pues adobando o abonando precisamente esas tesis. Sí, yo creo que en todos los frentes. Yo tengo la idea de que el sanchismo se está descomponiendo, pero literalmente por todos los flancos. En el Poder Legislativo, a pesar de que María Jesús Montero mintiera descaradamente en la sesión de control, en fin, en sustitución de Pedro Sánchez, lo lógico es que mintiera, pero ciertamente el Gobierno no ha aprobado todas las leyes que ha llevado a la Cámara y no ha aprobado 17 leyes. Si hiciéramos caso a la documentación del Congreso serían solo 3, pero bueno, podemos pensar que sean 8 leyes, 2 incluso si sumamos las de los otros grupos. Pero el Gobierno ha perdido ahí 35 votaciones. Evidentemente está en minoría. No tiene el poder legislativo y ha llegado a decir algo tan insólito como que está dispuesto a gobernar sin poder legislativo. En cuanto al Poder Judicial, pues ya lo sabemos, estamos viendo el escandaloso comportamiento del Tribunal Constitucional convertido en un ministerio más del propio Gobierno, Tribunal Constitucional que además se está viendo reforzado por la actitud de la propia Fiscalía General, que eso sí que es un tentáculo del Gobierno. En fin, vamos a ver al fiscal general imputado en muy pocos días y, en fin, a mí esto me parece que va a ser una escena un tanto indecorosa, aunque él lo lleva con mucha normalidad. Dentro del Poder Ejecutivo, pues lo máximo que puede hacer en este momento el Gobierno es intimidar a periodistas. En fin, yo creo que dentro del poder orgánico, del poder del partido, pues Pedro Sánchez ha tenido de urgencia que convocar un congreso del partido para imponer la disciplina sanchista. Los varones que estaban siendo críticos con la financiación, Adrián Barbón en Asturias, Gallardo en Extremadura, el propio Tudanca en Castilla y León, muy tímidamente Juan Espadas en Andalucía, todos se han callado, porque el mensaje ante ese congreso es: el que se mueva no sale en la foto. En fin, todos estos son gestos, y hay más, evidentemente. La cuestión diplomática es otra, es decir, que Pedro Sánchez le estamos viendo sacar pecho con México, pero recordemos, en fin, que tiene muy difícil justificar el conflicto diplomático que ha provocado con Argentina, ¿no? Es decir, porque habló Milei de su mujer, con lo cual la diferencia entre el trato con Maduro o con con la propia nueva presidenta mexicana con respecto a Milei, pues en fin, claro. Yo creo sencillamente, Pedro Sánchez es un gran competidor, ojo, es un táctico de primera, no a largo plazo, no es una estratega, pero sí tiene un regate corto extraordinario, como el de Vinicius, un latigazo, ¿no? Y en ese regate corto, Pedro Sánchez es bastante hábil y bastante temible, con lo cual esta situación de acoso que naturalmente está experimentando le va a llevar naturalmente también a tener reacciones, a tener gestos que nos van a sorprender. Bueno, y cuenta, no sé qué opináis vosotros, ¿verdad? Cuenta también con la, digamos, pasividad, la inactividad
de una sociedad muy anestesiada como la actual en España. Vamos. Sí, pero eso es lo que hace hacer lo que hace. Que me interesaría preguntarle a Teodoro, buenas noches, porque realmente estamos ante un choque de dos profundos egoístas que anteponen su interés personal a todo lo demás, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, ¿no? Entonces, en el sentido de que Carles Puigdemont lo que le interesa es su situación penal, sobre todo, por encima de todas las cosas. Y a lo que le interesa a Sánchez, pues es no ya el bastón de mando, que no lo tiene, que lo tiene Puigdemont, pero sí el trono de la Moncloa, ¿no? Mantener el trono. Pero gobernar no gobierna ni el poder realmente no lo ejerce. Entonces eso, al final, dos personalidades como esas terminan en un choque de trenes. Yo he llegado a oír últimamente en algún mentidero que en ese tacticismo en el que Sánchez es muy habilidoso, podrían estar sondeando a sectores de Junts que no estuvieran tan contentos con la estrategia de Puigdemont. De tal manera que generaran ahí una división y empezaran a arrinconar a Puigdemont dentro de la formación independentista. Yo no sé si has oído algo de este calibre o de este tenor. Salvador Illa está fichando en el PDeCAT. El PDeCAT es esa escisión de Junts, digamos, los moderados que no siguieron a Puigdemont en su deriva, en su espiral independentista en fin, que nos llevó al escenario actual. Y eso está llevando también en Cataluña a que reaparezca el término de sociovergencia. Es decir, ojo, el PSC se está convirtiendo en el partido nacionalista en Cataluña, porque tanto Esquerra como Junts son partidos independentistas, soberanistas, han perdido ese nacionalismo moderado, ese catalanismo pragmático, y eso le puede dar una gran oportunidad a Salvador Illa, que ya digo, se está convirtiendo un poco en ese sociovergente que añora una parte, desde luego, de la sociedad catalana. Pero, en fin, dentro de las premisas de tu pregunta, coincido con la conclusión, yo creo que, a ver, casi todos los políticos tienen un componente de soberbia importante, ¿no? Un componente de personalismo muy fuerte en su manera de concebir su protagonismo, su participación en la actividad pública. Para mí lo extraordinario de lo que está sucediendo es la enorme pérdida de referencia de los intereses de España. Es decir, que los independentistas no piensan en los intereses del Estado, en los intereses del conjunto de España, era evidente. Que haya un presidente del gobierno que esté dispuesto a tener una agenda coincidente con los independentistas para mantenerse en el poder, yo creo que eso es lo que debería inquietarnos fundamentalmente. Claro. Muy bien, Teodoro León Gros, gracias y buenas noches, Teodoro, un abrazo. Antonio, hasta siempre, buenas noches. Hasta siempre, hasta luego. ¿Algo más sobre esto que comentábamos con Teodoro? Sí, yo no me jugaría nada a que no se produzca esa foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Yo que creo que se va a producir. Sobre todo porque es que en el último año el propio presidente del gobierno ha dicho y ha reiterado que se haría una foto con Puigdemont. La última vez que lo hizo fue en una entrevista con La Vanguardia en junio. Es verdad que él lo que ha dicho siempre es que se la hará cuando Puigdemont vuelva, es decir, una vez que se le haya aplicado la amnistía, y eso de momento no se ha producido y parece que todavía va a tardar. Pero, como digo, yo no apostaría porque, bueno, conociendo a los personajes, y ese es el precio a pagar, pues acabará pasando por caja. No creo que llegue a ir a Waterloo y allí que lo reciba Puigdemont con la bandera en lo alto del televisor, como hizo con Santos Cerdán y con los otros enviados que fueron cuando la negociación de la amnistía. Pero pactar una foto en Bruselas cuando el presidente tenga que ir al Parlamento Europeo o algo así, alguna cosa de estas, o a la Comisión y tal, yo eso no lo descartaría en absoluto. Claro, decía Teodoro hace un momento. Coincidieron en Estrasburgo, pero fue muy frío. Efectivamente. Bueno, pues una cosa un poco más cálida, más ¿verdad? Emotiva, ¿no? Más emotiva. Más emotiva. Pero decía Teodoro antes, y es verdad que no es posible apostar demasiado contra Sánchez, porque es un táctico, es un pragmático, yo diría que es un cínico, es decir, no juega sin reglas. Esto es una cosa que la oposición todavía no ha descifrado. La oposición está un poco como liebre deslumbrada ante las cosas que es capaz de hacer. Esto de no va a ser capaz, siempre es capaz. Entonces, pero ha conseguido dos éxitos que son las dos caras del mismo asunto, y hay que reconocérselo que es en lo que él se parapeta para seguir durando, y es
por un lado, una sociedad profundamente dividida mediante una técnica de polarización política continua, y por otro lado, y en virtud de lo anterior, la normalización completa de la anomalía. Es decir, cuando tú creas un enemigo y eres capaz de presentarte como el mal menor, aunque no te guste lo que hace, para frenar a ese enemigo nefasto, terrible, que es la ultraderecha y la ultraderecha, y además otra trampa semántica, porque al decir la derecha y la ultraderecha, tiñe de ultraderecha a la derecha centrada o liberal. Cuando tú estás dispuesto a aceptar eso, cualquier cosa, para evitar lo que en el fondo es la alternancia democrática, pues puedes normalizar cualquier cosa, puedes normalizar la más gorda, la amnistía, puedes normalizar que manden a Suiza a negociar los presupuestos del Estado con un delincuente, puedes aceptar cualquier cosa, puedes normalizar una ley contra la prensa. Si quieren hacer una ley contra los jueces, también la podrían hacer. Hasta no se han atrevido. Han intentado, bueno, con el Poder Judicial, ahí lo maniataron durante un tiempo. Pero si quisieran y se echaran al monte, la hacen y siguen teniendo el apoyo de un 47-51%, así oscila, porque las encuestas no se mueven, ¿eh? Si hubiera elecciones, yo no estoy nada convencido de que no se pudiera repetir todavía el resultado anterior. Bueno, de momento eso no lo vamos a ver porque no hay elecciones. No va a haber elecciones. Me temo.